Ya, chiquillos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta segunda sesión de taller de administración de remuneraciones. Sean cordialmente bienvenidos a nuestra asignatura sincrónica. Buenas noches, Dayana. Buenas noches, Ariana. Em, Quiero reforzar un pequeño temita antes de comenzar y empezar a ver nuestra clase número 2. Primero que todos los contenidos están en la plataforma, todo lo que son las PPTs que hemos visto hasta acá, que la primera sesión vimos dos, la presentación de la asignatura y los conceptos de la liquidación de sueldo. Y hoy día vamos a ver algunas definiciones. Y segundo, que cuando se conecten a la sesión online pongan su nombre y apellido, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahora tengo a una conexión que se llama Inbar, que no sé quién sería, ¿ya? Y eso simplemente para tomar la asistencia respectiva en ese aspecto. Así que, porque después yo puedo sacar un informe y dentro de los informes básicamente a mí me sirven para tomar estas asistencias respectivas en ese aspecto. Así que, ya, Celedón me dice por ahí, ya, tirón de oreja. Ya, si la buscamos por Celedón, sí, Inbar, Virginia, Celedón, ya, que sea con nombre y apellido, chiquillos, porque como recién nos estamos conociendo, de a poquito me voy a ir acostumbrando a sus nombres en ese aspecto. Así que, chiquillos, sean muy bienvenidos a esta segunda sesión. Yo les dije que nuestra primera semana iba a ser básicamente ya teórica. Ya dentro de las teorías ya hemos visto los conceptos de la liquidación de sueldo y hoy día nos toca revisar algunas definiciones. Inclusive voy a cargar aquí mi presentación, que este material lo tienen disponible en la plataforma. Y ya la próxima semana vamos a empezar a ver temas más concretos, ya con ejercicios, por ejemplo, ver la proporción de días, la proporción de horas, horas extraordinarias, gratificación, que sería nuestro tema de la semana 2. En la semana 3 ya deberíamos estar trabajando liquidaciones de sueldo. Y semana 4 y 5, que ya es la unidad número 2, es simplemente conceptos de finiquitos. Así que, chiquillos, sean muy bienvenidos a esta sesión, que informe que esto está siendo grabado, inclusive la sesión del día lunes ya está disponible en la plataforma para que también la puedan ver en la semana 1. Los que me siguen en Instagram, está mi enlace de YouTube, también está en YouTube por si acaso, si la quieren ver en mayor resolución y si quieren estudiar después, les puede servir como alternativa en ese aspecto. Ya, chiquillos, nos vamos con las definiciones de las remuneraciones, que es un tema bien interesante, porque si vamos a calcular, de por sí lo dijimos el día lunes, esto es puro código del trabajo, ¿ya? Y algunas leyes, por ejemplo, la ley del impuesto a la renta, donde está vinculado el impuesto único de segunda categoría, pero si definimos las remuneraciones, que esto también está escrito en el código del trabajo. Bueno, nuestro objetivo de la clase, tenemos que reconocer diferentes conceptos, pero vamos a reconocer los más importantes el día de hoy. Y dentro de ellos, si nosotros nos vamos al artículo 41 del Código del Trabajo, nos indica que se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero, las adicionales en especies avaluables en dinero, que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Nosotros hicimos mención anteriormente que esto viene de una relación laboral. Ahí anotar otro artículo, el artículo 7 del Código del Trabajo, que habla principalmente del contrato, que el contrato de trabajo, si bien es un acto consensuado entre empleador y trabajador, el trabajador presta un servicio, el empleador paga por ese servicio, y dentro de este acuerdo que se llama el contrato de trabajo que ambas personas firman, ¿ya? Lo primero que se ponen de acuerdo es en la remuneración, y esa remuneración básicamente tiene que ser pagada en dinero. Si bien en la historia, en algún tiempo oscuro de nuestro país se pagaba con ficha, cuando estábamos en las salitreras, o se pagaba quizá con animales, por ahí por el 1900 o en 1800 teníamos algunos sistemas de trueque principalmente.
acá la normativa chilena obliga a todos a pactar estas remuneraciones a el peso chileno, para ser bastante claro en ese aspecto. Sueldo mínimo actual por 44 horas de trabajo a la semana, que es el máximo, son 510.636. Y estamos esperando la aprobación, que estén atentos ahí porque el sueldo mínimo sube a 529.000 pesos a partir del 1 de mayo, o sea, se pagaría retroactivo este sueldo mínimo, y tendría un aumento también el 1 de enero del 2026, que quedarían 536.000 pesos, no, 539.000 pesos a partir del próximo año. Y todo eso que nosotros tratamos, inclusive cuando usted también desarrolla su primer contrato de trabajo, lo primero que tiene que eh, identificar son estas remuneraciones respectivas en ese aspecto. Ya, artículo 41 nos hace mención que constituye remuneración, sueldo o sueldo base, que todos lo reconocemos, que inclusive el mencionado anteriormente, que es el sueldo mínimo, básicamente es nuestra remuneración mínima que deberíamos eh, tener por esta jornada de 44 horas. Sobresueldo, horas extras para ser más claro, comisión, participación y gratificación dentro de las primeras, ya, y que constituyen remuneración. También hace referencia a las prestaciones que no constituyen remuneración, que lo primero debería ser haberes imponibles, ya, y lo que no son remuneración, que esto pasarían a ser los haberes no imponibles. Movilización o locomoción, colación o alimentación, dependiendo mucho cómo sea la interpretación de la empresa. Pérdida de caja, viáticos, prestaciones familiares, esto para ser bastante claro, las asignaciones familiares. Y ojo que el finiquito o la indemnización legal de años de servicio también está no constituida como remuneración. Gino me dice, profesor, ¿por qué no se podía descontar más del 25%? Que no me quedó claro. Ah, ya, eso igual lo vamos a ver, sí, vamos a tener una clase específica, porque el artículo 58, ya se lo voy a dejar ahí para que lo pueda revisar, artículo 58 del CDT, del Código del Trabajo, nos dice un 45% máximo de descuento en la liquidación de sueldo. Y de por sí un 20% es lo legal, cotizaciones previsionales, y nos queda un 25%. Sabemos que algunas empresas exceden de ese monto, ¿ya? Pero ahí llamar un poquito a la cautela, a que algunas empresas no se arriesguen en ese aspecto, porque esto está supeditado. De por sí el trabajador siempre tiene que tener su liquidación en números azules. Sabemos que en algunos casos puede que eso tenga números rojos, ¿ya? Pero eso también tiene que poner límites en las empresas, porque inclusive eso está limitado dentro de los descuentos, dentro de las remuneraciones, que eso también vamos a tener una clase exclusiva, Gino, para profundizarlo mejor en ese aspecto. Ya, dentro de esto, si empezamos a clasificar estas remuneraciones, si bien dijimos remuneración en dinero y en especies, también en unidad de tiempo, hora, día, semana, quincena o mes trabajado, dependiendo de lo que ustedes acuerdan en su contrato de trabajo, unidad de obra, que eso es el artículo 44, y también que se pague por labor rendida, pero también tenemos que comprender que los tipos de remuneraciones, dentro de sus principales clasificaciones, podemos tener remuneraciones fijas, por ejemplo el sueldo base, que es bastante habitual, la gratificación del artículo 50, que se paga mensualmente, que también es fija, variable, horas extras, comisiones. ¿Y por qué se le dice variable? Porque si bien usted la puede sacar todos los meses, pero los montos son totalmente distintos entre mes y mes respectivo. Y lo esporádico, por ejemplo, un bono de vacaciones, un bono de escolaridad, un bono término de conflicto, que hacen muy bien a las familias en el último tiempo. Son asignaciones o remuneraciones que se pagan de forma esporádica, pueden ser una o dos veces respectivamente. Ahí también tendríamos la consideración del propio aguinaldo en ese aspecto, que aguinaldos dentro de nuestro país se pagan mayoritariamente dos veces al año, en septiembre y en diciembre. Justificaciones, las fiestas patrias en septiembre, y en diciembre Navidad. ¿Es obligación? No es obligación.
ya es básicamente eh, el mérito o la disposición de la empresa a compensar a los trabajadores con esas remuneraciones respectivas en ese aspecto. Y, por ejemplo, para empezar con los cálculos, porque si bien identificamos algunos conceptos importantes de las propias remuneraciones, tenemos la base imponible, ¿ya? La base imponible, por ejemplo, es el monto por el cual se calculan las cotizaciones previsionales, AFP, salud, seguro de cesantía, y en esta base, por ejemplo, son todos los haberes imponibles, en donde, por ejemplo, sueldo base, gratificación, horas extras, bono de responsabilidad, el total a mí me sirve para calcular, por ejemplo, el 10% obligatorio, que es la AFP. En las AFP tienen comisiones, por ejemplo, la más barata es AFP 1, es 0,48, si no me equivoco, y Provida y Cuprum, que serían las más caras, que serían con un 1,44%. Ahí estaría calculando base imponible por 10,48 lo mínimo o 11,44 lo máximo en el caso de la FP que tenga el trabajador. También lo que es salud, sabemos que el 7% es obligatorio, y ojo con esto, que para la parte pública, que es FONASA, y para la parte privada, que también es ISAPRE, que eso también lo vamos a reconocer y lo vamos a calcular, 7% obligatorio en el caso de las ISAPRE, pero ellos tienen decretados sus planes en UF. Y dentro de esos planes en UF, usted saca el plan de UF, le resta el 7% y ahí nace ese famoso adicional de salud. En la liquidación de sueldo va a quedar el 7% obligatorio y va a quedar el adicional de salud en ese caso. Y el famoso seguro de cesantía, que también vamos a repasar su configuración, porque acá el seguro de cesantía es un 3%, pero dependiendo del tipo de contrato. Si tenemos un contrato, por ejemplo, a plazo fijo, el 3% lo va a pagar en su plenitud la empresa. Pero si tenemos un contrato indefinido, un 2,4% lo va a pagar la empresa, porque esto se divide, y el otro 0,6% ya lo va a pagar el trabajador, ya, pero dentro de esta base imponible, que también los cálculos se sacan directamente dentro de ese total respectivo en ese aspecto. Ya, tenemos la base tributable también, que es el impuesto único de segunda categoría, que esto es casi lo único en temas de remuneraciones que no aparece en el Código del Trabajo, porque este impuesto de segunda categoría está en el artículo 42 del impuesto a la renta. Acá se aplica sobre sueldos, porque, a ver, esta fórmula queda total base imponible, menos AFP, menos salud, menos AFC, inclusive en casos complejos, si tiene este famoso APB, ahorro previsional voluntario, también se le tiene que restar, y ahí va a quedar con una base tributable, que después, cuando estemos en pleno ejercicio, porque esto es solamente teoría, tenemos que llevarlo a la tabla del impuesto y ver qué factor se le aplica y cuál es la tasa de rebaja para sacar nuestro impuesto de segunda categoría. Rentas más o menos que paguen impuesto único de segunda categoría. Esto está en UTM, chiquillos, desde 13,5 UTM, y le voy a colocar acá entre paréntesis, y más de ese monto ya pagan impuesto único de segunda categoría. Inclusive el factor que después se le aplica es el 0,04, es el 0,04 que se lo voy a dejar ahí, y la tasa de rebaja que es el 0,54, que esos son montos estipulados en UTM, que ya después en los Excel que después trabajemos, esto va a quedar un poquito más claro, pero esto es un impuesto directamente a las rentas, así como también el impuesto de primera categoría lo paga directamente las empresas y que ese impuesto está cercano al 27%, el impuesto de segunda categoría lo pagan directamente las personas en ese aspecto. Profundicemos un poquito, chiquillos, en la definición de estas remuneraciones respectivamente, porque si decimos sueldo o sueldo base, cuáles son sus características o su configuración: estipendio fijo en dinero, pagado por periodos iguales determinados, depende de su contrato, y que recibe el trabajador por la prestación de servicio, que es lo que dijimos al principio, que inclusive está en el inciso segundo del artículo 10,
que el artículo 10 del Código del Trabajo tiene las 7 disposiciones mínimas que el trabajador tiene que firmar en su contrato de trabajo. Inclusive la primera es fecha y lugar del contrato y la segunda básicamente está vinculada a lo que son las remuneraciones en ese aspecto. Y aquí, principales recomendaciones, chiquillos, porque siempre cuando buscamos trabajo, estamos dentro de estos procesos de reclutamiento, selección o cuando vayamos a firmar nuestros contratos de trabajo, principalmente lo que nosotros acordamos es el sueldo, ¿ya? Y la recomendación está que ustedes básicamente cuando tengamos ¿cómo se llama? Fijarnos en este sueldo principal, verificar que si esto va a ser bruto o va a ser líquido. La recomendación está que dentro de estos sueldos principalmente, para usted, para su tranquilidad, sean sueldos líquidos en ese aspecto, ¿ya? Porque, por ejemplo, si usted transa el sueldo en 1.000.000 de pesos, usted dentro de ese 1.000.000 de pesos es lo que va a recibir a fin de mes, ¿ya? No como en los casos, en algún momento nos pasó en la empresa que las personas de reclutamiento y selección al trabajador solamente le dijeron 600.000 pesos el valor del cargo. Eh, Pasó el reclutamiento, pasó la selección, quedó con su carta de oferta, le dijeron 600.000, firmó su contrato, también le dijeron 600.000 y al momento de cobrar su primer pago cobró 480.000 pesos. Obviamente ese trabajador no fue a reclamar al área de personas, pero esto estaba básicamente bien pagado porque los 600.000 pesos que se le habían informado de mala forma eran brutos, ¿ya? Y dentro de esa configuración se le tienen que descontar las cotizaciones previsionales en ese aspecto. Ya, requisitos para catalogarlo como tal, como sueldo, que se pague un estipendio fijo, que se pague en dinero. Estipendio fijo es que se pague todos los meses de forma igualitaria, que se pague en dinero, que se pague en periodos iguales determinados en el contrato. Si es un plazo fijo, que sean los 3, 6, 9 o 12 meses que dure ese contrato y que sea consecuencia a la prestación de los servicios de una jornada ordinaria de trabajo. En este caso, la jornada ordinaria de trabajo hoy día está en 44 horas respectivamente. El sueldo no va a poder ser inferior al ingreso mínimo mensual, ojo con eso, ya que son 510.636, que se está estipulado por 44 horas, pero si usted trabaja menos horas y si usted quiere saber, por ejemplo, el sueldo de, a ver, una jornada de 30 horas, ¿qué nosotros tendríamos que hacer? Tendríamos que calcular los 510.636, ya usted lo divide en 30, va a tener su valor por día, ¿ya? Y por ejemplo hubo una jornada semanal de 30 horas, usted multiplica ese monto por 30, no, multiplica ese, no, estamos mal, es la hora, chiquillo. 510.636 dividido en 44, que son la cantidad de horas a la semana. Y por ejemplo, si yo tengo una jornada de trabajo de 30 horas, ese monto usted lo multiplica en 30 y el sueldo mínimo para una jornada de 30 horas serían 348.161 pesos en ese aspecto. Por eso es tan importante que este sueldo no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual, que inclusive estamos bastante pendientes en que ya sea ley para que cambie los 529.000 pesos mensuales en ese aspecto. Ya, sueldo incluye para determinar los siguientes beneficios. Bueno, la gran mayoría lo sabe, que inclusive tiene vinculación en la liquidación, por ejemplo, con las horas extras, gratificación, subsidios, asignación familiar. A ver, lo voy a dejar aquí en el chat. 510.636 lo dividimos por la cantidad de horas, que serían 44, ¿ya? Y después lo multiplica por la cantidad de horas que usted trabaja en la semana. Y ahí tendría el sueldo mínimo que debería ganar, por ejemplo, por una jornada de 30 horas. Yo sé que hay gente que trabaja 20 horas, hay gente que trabaja, no sé, 15 horas. Inclusive la jornada mínima, chiquillos, voy a colocarles acá en el chat, me voy a comunicar por el chat. Jornada mínima son 5 horas a la semana, ¿ya? Y la jornada máxima ya son 44.
todos lo sabemos en ese aspecto. Jornada máxima 44. Inclusive, ojo con la jornada máxima, porque a partir del 26 de abril del próximo año va a bajar a 42. Así que vamos a tener ahí un impacto bien importante dentro de las jornadas de trabajo en nuestro país. Pero este sueldo, aparte de vincularse a los, ¿cómo se llama?, a todos los conceptos de la remuneración, porque creo que lo dije el lunes, si usted va a pedir un aumento de sueldo, que ojalá sea en el sueldo base, porque le sube gratificación, horas extra y todo lo que esté vinculado a la liquidación, pero esto también está vinculado a lo que son la indemnización legal por los años de servicio, ¿ya? También la indemnización sustitutiva de aviso previo, ya que también se paga cuando uno los desvinculan, y las indemnizaciones por feriado, que también las vacaciones se pagan en el finiquito, pero también tenemos la remuneración de feriado en el caso de que nos tomemos las propias vacaciones en ese aspecto, o sea, tiene un impacto bastante importante sobre las remuneraciones dentro de la propia empresa. Si nos vamos al segundo, que es el sobresueldo, o mayoritariamente conocido como las horas extraordinarias, ¿ya? Tenemos un recargo que es obligatorio, que es un recargo de un 50%, que inclusive dentro de la fórmula de cálculo queda con un 1,5. Y si no existe el sueldo convenido para la base de cálculo de este ingreso, de esta hora extra, que es básicamente un pago por el sobresueldo, se calcula por el sueldo mínimo. Acá la fórmula de las horas extraordinarias debería ser sueldo base más renta fija, dividido por los 30 días del mes, después multiplicamos por 7, que son los días de la semana, dividimos jornada laboral, por ejemplo 44, ya la cantidad de horas, después multiplicamos por el recargo, que sería el 1,5, que es el 50%, y después ahí tenemos el valor de la hora extra en ese aspecto, que eso lo vamos a repasar bastante, porque inclusive creo que se los dije anteriormente, los cálculos más complejos dentro de una liquidación de sueldos son gratificación, horas extras y dentro de los descuentos es el impuesto único de segunda categoría, que es como los datos que deberíamos tener dentro de las consideraciones cuando empecemos a calcular ¿cómo se llama?, estas liquidaciones. Ojo aquí con el sobresueldo, porque si bien aquí sale para determinar, por ejemplo, subsidio, asignación familiar, maternal, gratificación, y lo que no se incluye para determinar, por ejemplo, no se puede incluir en un finiquito, pero si el trabajador estuvo los últimos 3 meses haciendo horas extraordinarias, lo podríamos incluir dentro de un promedio. Para hacer horas extras, siendo bien preciso, la DT a nosotros nos dice, la Dirección del Trabajo, que nosotros podemos trabajar 10 horas, ¿ya?, dentro de nuestro día. 8 horas que son parte de nuestra jornada de trabajo, y si son 10, me quedarían 2 horas extras para hacer por día. Por ejemplo, una jornada de lunes a viernes, yo podría hacer 10 horas. Ahora, por ejemplo, yo podría hacer, sí, son 10 horas. Al mes podría ser 40, pero si tengo esta jornada de lunes a sábado, podría ser 2 al mes, 2 a la semana, mejor dicho. Y al mes serían 48, pero dependiendo mucho de esta situación, lo que tiene que hacer usted y exigirle a la empresa es firmar un pacto de hora extraordinaria. Y dentro de ese pacto de hora extraordinaria, aunque suene bastante extraño, usted le da la autorización a la empresa para que básicamente usted pueda hacer horas extraordinarias, que inclusive si es que usted no tiene ese pacto de horas extraordinarias, usted no podría hacer horas extraordinarias, y si la empresa es fiscalizada, básicamente no podría hacer mucho, ¿ya? Está dentro de los documentos más importantes, dentro de la carpeta del propio trabajador, que también lo vamos a profundizar la próxima semana, porque tenemos una clase específica para ver los conceptos de horas extras, gratificaciones, impuestos únicos y los descuentos dentro de la propia liquidación. Si hacemos mención, por ejemplo, a la gratificación y gratificación mensual, porque acá tenemos, voy a ser sincero, 5 tipos de gratificación, pero los más habituales son 2,
la gratificación del artículo 47 y 48, que es esta gratificación anual que se paga por el 30% del reparto de las utilidades, y que si tiene capital propio le descontamos el 10%. Y también tenemos la mensual, que es la bien habitual, del artículo 50, 25% por el sueldo base y con una restricción con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. Esta gratificación se cancela por conceptos de utilidades de la empresa, inclusive si la empresa declara toda su información al servicio de impuestos internos, está en la obligación de gratificar. Y esto dentro de su concepto o dentro de su clasificación es una remuneración imponible y es una remuneración tributable. Ojo con esto porque dentro de la presentación del día de hoy hay varias definiciones con que son imponibles, tributables, no imponibles, no tributables, que les van a servir mucho para las actividades que van a tener que desarrollar el día sábado en su forma online. Lo que es la comisión, que de por sí la comisión como concepto, porcentaje de precio sobre las ventas, que esto se puede pagar en porcentaje, se puede pagar en un valor específico, que inclusive el trabajador tiene el derecho de saber cómo se calculan estos porcentajes. Por ejemplo, lo mínimo que he visto yo en porcentajes de ventas es un 0,2% por todas las ventas que hechas del trabajador. Y lo máximo como un 3,1 o un 2,8, que es como lo poco habitual, porque las empresas son bien ajustadas a algunas realidades de venta en ese aspecto. O también está ligada a la venta de algún producto con cierto monto que queda para el propio trabajador. Y como ese concepto de por sí se repite de forma mensual, esto en la liquidación de sueldo va a quedar como haber imponible y va a quedar como tributable. O sea, por ejemplo, si usted gana 100.000 pesos de comisión, líquido van a ser 80.000 pesos aproximadamente, porque tiene que pagar las cotizaciones previsionales. Por eso hablamos nosotros de lo que es imponible y de lo que es tributable respectivamente. También la comisión se incluye para el cálculo de los siguientes beneficios: indemnización por años de servicio. Por ejemplo, como es remuneración variable, la comisión, la única forma que entre en la indemnización por años de servicio es que básicamente esté en los últimos 3 meses. Y si está presente en los últimos 3 meses, usted saca un promedio y la coloca en la indemnización por años de servicio. Porque para sacar un finiquito, que eso lo vamos a ver en la unidad número 2, tenemos que tomar haberes imponibles, haberes no imponibles, pero todo lo que sea fijo. Lo que sea variable, por ejemplo, horas extras, lo que es comisión, si tiene presencia en los últimos 3 meses, podemos sacar un promedio y perfectamente lo podemos ingresar a esta indemnización por años de servicio. Feriados, gratificaciones, subsidios, asignación familiar, maternal, entre otras cosas. Pero inclusive esto para lo único que se excluye es para el pago de las horas extras en ese aspecto. Participación, que es un concepto poco habitual, ya que inclusive acá es en la proporción de utilidades de un negocio. Cuando una persona, por ejemplo, tiene acciones o tiene parte dueña de la propia empresa, es una forma de participación de las utilidades de la empresa, tiene un origen exclusivamente contractual, y si es contractual es por el contrato de trabajo o la responsabilidad que tiene con la empresa, y puede impactarse sobre las utilidades líquidas o brutas, pero eso dependiendo mucho de la empresa y de básicamente cómo queden configurados estos contratos de trabajo respectivamente. Esto es considerado un haber imponible y también tributa, o sea, también es tributable. Siguiente concepto, aguinaldo, ya que lo reconocemos y lo mencionamos anteriormente. Fiestas patrias, Navidad, de por sí el origen debería pagarse en la quincena o los días 15, como se dice de forma popular, porque por sí para el 18 de septiembre, que son las fiestas patrias, feriado 18-19, este pago debería hacerse en la quincena. Y esto es un pago extraordinario, ¿ya? Dentro de estas celebraciones, porque son nuestras fiestas patrias y lo que es la Navidad. Pero aquí voy a ser bien claro, esto no es obligación, chiquillos, porque algunas empresas
no pagan este concepto y es bien triste indicar esto porque si bien quizás sean algunas pymes, están recién saliendo, estén dentro de su proceso de crecimiento y quizás las utilidades, las ventas no les dé para pagar los aguinaldos, pero ya al momento de entregarlo, esto queda dentro de la historia del trabajador. Me explico mejor la idea. Si usted la ha recibido, por ejemplo, en un año, 2 años o 3 años, esto quedan como conductas habituales o como cláusulas tácitas muchas veces, que las cláusulas tácitas son el que a usted le hacen algunos pagos respectivos, pero no están escritos en ningún lugar. Y si después ya el otro año el empleador no lo quiere pagar, eso ya aplica esa cláusula tácita y básicamente el empleador se va a ver obligado a poder pagarlo en ese aspecto. O sea, no podría pagar y después retractarse, ¿ya? Para ser más claro. Inclusive, algunos hacen mención a este famoso derecho adquirido en ese aspecto. Imponible y tributable, porque eso también está considerado dentro de los haberes imponibles de la propia liquidación. Colación, movilización, que es como bastante habitual, inclusive lo mínimo que debería tener un trabajador en lo que son los haberes no imponibles. No constituyen remuneración, ya que se consideran un bono compensatorio para situaciones bien críticas, por ejemplo, como comida y traslado, pero esto tiene que ser prudente, como dice acá, razonable, así como, por ejemplo, cuando algunas empresas, por ejemplo, hacen unas malas prácticas que no se los debería contar, pero se los voy a contar igual. Que quizá el dueño de la empresa se haga un contrato ya, por ejemplo tiene un bono de colación de 600.000 pesos, ya. Eso no se podría dar de esa forma, porque inclusive un bono de colación debería estar considerado, por ejemplo, dependiendo mucho del sector. Yo estoy aquí en Santiago Centro. En Santiago Centro una colación promedio debería estar, no sé, por 6.900 pesos, 7.000, 8.000 pesos y dentro de los días trabajados sacar ahí, estirar un lápiz, por ejemplo, si sacamos estos, a ver, los vamos a sacar por 7.000, si son 7.000 por 20 días trabajados, que es lo más habitual, sería un bono de 140.000 pesos, pero dependiendo mucho de la propia empresa. La Pelita me dice, yo una vez trabajé en una empresa que nos dio el aguinaldo y luego lo descontó del sueldo. Ya, de por sí como se anticipan estos en la quincena, se descuentan en el haber simplemente para pagar las cotizaciones provisionales, no que haya habido algún descuento del sueldo, solamente queda la entrada y la salida del dinero en ese aspecto. Y como se anticipa a la quincena, se descuenta a fin de mes en la propia liquidación, Melina, porque no creo que te hayan hecho devolver el aguinaldo después. Eso sería como medio irrisorio dentro de las liquidaciones. Pero todas estas situaciones tienen que quedar registradas en las liquidaciones de sueldo. Un ejemplo, la movilización, por ejemplo, horario más barato 7.20, horario más caro 8.90 en el metro y el sistema red. Si usted toma 2 locomociones al día sería casi 1.900 pesos promedio. Si lo multiplicamos, por ejemplo, por 10 ya sería 19.000, por 20 días trabajados 38.000 pesos aproximadamente. Ya un bono de movilización, pero dependiendo mucho de la situación del trabajador, porque si tiene un ida y vuelta, perfecto, lo podríamos cubrir, pero hay algunos trabajadores que toman 2 locomociones, toman colectivos, locomoción rural, o van más días a trabajar, porque si tienen un trabajo de lunes a sábado, no van a trabajar solamente 20 días, van a trabajar 24 días al mes. La Yaren me dice, profesor, el monto de la colación queda a criterio de la empresa, sí, mayoritariamente queda a criterio de la empresa, Janet, pero ese tiene que ser razonable. Ahora, acá hay formas y formas de pagar la colación, principalmente ese ítem, porque se puede pagar por bono. Si, por ejemplo, el cálculo que sacábamos recién, una colación de 7.000 pesos por 20 días trabajados, 140.000 pesos al mes,
y esos 140.000 pesos son líquidos, llegan directamente al trabajador. Pero se paga en dinero, ya, pero a veces se pierde el efecto porque el trabajador no destina ese dinero para la colación. Eh, Otra forma de entregarlo, casinos, porque hay algunas empresas que tienen casinos de personas, ¿ya? Y ahí este monto no existe en la liquidación. Otro concepto son estas famosas, no sé si los reconocen, las tarjetas Edenred, ya que son bien populares y que inclusive ahora las tienen hasta por aplicación. Y dentro de esa aplicación se les carga ese monto, ¿ya? Y ustedes lo pueden pagar, no sé, donde vayan a comer, se le hacen el descuento, inclusive lo que hace mayoritariamente el trabajador es, ¿cómo se llama? Comprar la compra del súper, ¿ya? Porque también esas tarjetas se pueden utilizar en los supermercados en ese aspecto. Hay formas, pero si usted lo va a pagar en plata, tiene que ir sí o sí en la liquidación de sueldo. Y sí, Janet, queda a criterio mayoritariamente de la empresa. Si la empresa tiene sindicato, recomendación ahí en las propias negociaciones colectivas que tengan, esos montos pueden modificarse y pueden cambiarse dependiendo mucho el uso y los criterios en ese aspecto. Lo mismo que el de gasto de herramientas, ¿ya? Si bien no se constituye remuneración, por ejemplo, si un trabajador va con sus propias herramientas, eso pasa bastante en la construcción, pero ahora que estamos con los temas de teletrabajo y los contratos híbridos, muchos trabajadores colocan sus equipos a disposición de la empresa y aquí se les entrega un monto que también, por ejemplo, si fueran 100.000, 200.000 pesos mensuales, no es considerado remuneración, es no imponible y no tributable, pero básicamente esto va líquido para el trabajador, ¿ya? Esto no está considerado como remuneración y se trata dependiendo mucho del cargo que tenga el trabajador. Insisto que esto se ve harto en los temas de construcción, cuando los maestros van con sus propias herramientas, pero también en las partes administrativas con estos teletrabajos se ve bastante este pago respectivamente. Ya, esa actividad no, porque la voy a explicar después, que esa es una de las actividades que tenemos que hacer. Ya, la base tributable, si bien la explicamos, ya dentro de esta consideración que es uno de los descuentos legales que tenemos dentro de eh, la liquidación de sueldo, básicamente es bastante importante de informar. Y si ya vamos precisando en algunos montos, porque inclusive la primera actividad que vamos a tener para desarrollar la próxima semana, en cálculos, si nosotros vemos el artículo 44, la remuneración se fija en unidades de tiempo, día, semana, quincena, mes u obra. De por sí los cálculos que uno saca en el área de remuneraciones, chiquillos, son eh, por hora, ya que en este caso serían, eh, si son 44 horas a la semana y multiplicamos por 4, porque siempre estas configuraciones, inclusive como dice el artículo 22, tenemos que considerarlas por 4 semanas. 4 por 44 serían 176 horas aproximadamente, que serían nuestras unidades de tiempo, pero de por sí lo más habitual dentro de estas remuneraciones se pactan por mes, ¿ya? De por sí, si es pactado por mes, también podemos pactar quincena, ya que inclusive ahí se utiliza bastante el anticipo. Pero hay trabajos, por ejemplo, porque hay muchos cargos, no me quiero explayar mucho en los distintos tipos de cargos, pero hay cargos, por ejemplo, ser chofer, ¿ya? De una empresa de transporte. Los choferes de una empresa de transporte, por ejemplo, tengo familiares cercanos que trabajan para Sodimac, ¿ya? Y también tengo algunos conocidos que también hacen esta labor de choferear, ir a una empresa, retirar o ir a hacer entregas en ese aspecto. Ellos principalmente, dependiendo de los acuerdos que lleguen en su contrato de trabajo, la mayoría los tienen acordados por semana. Pero si tienen estos famosos fletes o estos trabajos esporádicos, los pueden también definir a un pago por día en ese aspecto. De por sí esta unidad de tiempo, como dice acá, no se puede exceder del mes. Y lo más habitual que dentro de este pago mensual se convienen, por ejemplo, las jornadas parciales de trabajo, todo lo que son las jornadas ordinarias,
y toda la responsabilidad que tiene el trabajador. Inclusive acá tenemos las rentas mínimas imponibles, que de ahí debería partir el pago respectivo dentro de estas remuneraciones, pero recordar que esto se puede pactar remuneraciones por día, semana, quincena, mes o por obra, pero aunque sea por obra, tenemos que tener como mínimo una remuneración mensual dentro de nuestros pagos respectivamente. Los contratos que tengan una duración de 30 días o menos se tendrá incluida en la remuneración que se convenga a favor del trabajador, que era lo que decíamos nosotros anteriormente. 30 días lo mínimo, inclusive hay un tipo de contrato que no me gusta mucho mencionar, chiquillos, que es el contrato de servicios transitorios, no sé si lo reconocen, que este contrato nació entre el 2018 y 2019, supliendo una crisis, inclusive en nuestra empresa lo tomamos porque los trabajadores no querían reemplazar licencias largas, por ejemplo. Y este contrato de servicios transitorios, que tal lo dice, un servicio transitorio, eh, ¿qué es la carencia que tiene? Tú lo contratas el día primero y los desvinculas el día 30. Para la empresa nos resulta bastante fácil porque inclusive hay empresas externas que se dedican a este tipo de contrato. Por ejemplo, nosotros trabajamos con ADECO, está ADECO, Aramark, Sodexo, entre las más populares, está Synerlink también, que es Sinergia Laboral, y nos pueden suplir con estos servicios transitorios, ya que inclusive empezaron con 30 días, pero como las unidades de tiempo y como lo explica este artículo 44 del Código del Trabajo, ahora pueden haber contratos de servicio transitorio y lo pueden contratar, por ejemplo, 8 de la mañana y es desvinculado a las 6 de la tarde. Pueden estar contratados por un solo día. Dentro de lo habitual, a ver un ejemplo, jornada de 40 horas, que por ejemplo empresas importantes como H&M y Mall Plaza, me voy a quedar en Mall Plaza, tienen estos turnos de lunes a jueves, ya 40 horas, trabajan 10 días, pero el trabajador, bueno, el efecto de esta ley de 40 horas es porque se pueden aplicar las 40 horas desde ya, inclusive desde el 2021 hay empresas que están trabajando con 40 horas. Eh, la idea era que viernes, sábado y domingo descansara el trabajador, pero es bien didáctico analizar lo que está pasando con esta ley de 40 horas, porque el trabajador no está descansando. El trabajador, voy a ser bien sincero, el trabajador está viéndolo como la oportunidad de conseguirse otra pega. Y el trabajador está buscándose una pega principalmente para viernes, sábado y domingo. Y ahí aplican esos contratos de servicios transitorios, estos servicios esporádicos que algunos pueden tener, inclusive algunos caen también dentro de estas jornadas part-time y dentro de estos trabajos en el retail, que inclusive Mall Plaza tiene muchos de esos tipos de trabajos respectivos en ese aspecto. Así que muy importante las unidades de tiempo, recordad que son pagos por día, semana, quincena y lo mínimo que debería ser de forma mensual. Ya, artículo 45, el trabajador remunerado exclusivamente por día tendrá derecho a la remuneración en dinero por los días domingos y festivos, que en este caso es el concepto de la semana corrida, que si nos queda tiempo lo vamos a profundizar porque eso también es un concepto bien relevante en la liquidación de sueldo, y que y que equivale, mejor dicho, en promedio a lo de vengado en la suma de sus remuneraciones. Para ser más claro, por ejemplo, si tenemos un trabajador ejecutivo de venta que gana comisión, calculamos las comisiones de lunes a viernes, las comisiones por cada día, sacamos un promedio de los 5 días y ese promedio ya es el pago del séptimo día que se le llama el pago de la semana corrida. Por ejemplo, si tenemos un feriado, como va a pasar la próxima semana, que el próximo día viernes es feriado, eh, se saca el promedio de las comisiones de lunes a jueves, ¿ya? Se saca por 4 porque 4 días trabajó, ¿ya? Ese promedio se le va a pagar por el pago del día domingo y también se le va a pagar por el día festivo en ese aspecto, que si nos queda tiempo, el artículo 45 es bien preciso en hacer mención a la semana corrida, que también dentro de esta definición de las remuneraciones son conceptos bien importantes y bien apreciados dentro del propio trabajo en sí, inclusive dentro de algunos cargos respectivos en ese aspecto. Acá
Dentro de nuestra segunda parte, que es la protección de las remuneraciones, que por sí nuestra sesión de los días miércoles es bien cortita, porque parte 9:30 y la vamos a dar termina a las 10:30, o sea, porque es bastante tarde en ese aspecto. Eh, la protección de las remuneraciones es un tema bien importante, que inclusive también el artículo 54, que lo mencionamos el día lunes, ¿ya? Las remuneraciones se pagan en moneda legal, pero aquí, dependiendo mucho a la solicitud del trabajador, se tiene que ver cuál es la forma en cual se debe pagar, cheque, vale vista, estas famosas tarjetas cuenta vista que más de alguno de ustedes debe tener. Y también si tenemos alguna situación compleja, como lo mencionábamos en la clase anterior, de algún pago en efectivo, también la empresa debería abrirse a este pago en efectivo. Pero acá dentro de estas remuneraciones, que principalmente esta es la definición de lo que es la remuneración, se pagan en la moneda del curso legal, lo que está dispuesto en el contrato de trabajo, artículo número 10, y dentro de esas remuneraciones el empleador está obligado a entregar un comprobante y ese comprobante principalmente es la propia liquidación de sueldo en ese aspecto. También, si seguimos con los artículos, artículo 55, se pagarán con la periodicidad, para ser más claro, el tiempo estipulado en el contrato, ya, 1 mes, 2 meses, 3 meses, contrato indefinido, o sea, se puede pagar forever, dentro de todo el tiempo que el trabajador pase en la empresa. Y si nada dijera en el contrato, quizá por un error de redacción, deberán darse anticipos quincenales en los trabajos por pieza, obra o medida o en los de temporada, que en este caso serían los de plazo fijo. ¿Ya? De por sí los de plazo fijo, el tiempo máximo, chiquillos, que tienen de contratación para estar dentro de ese tipo de contrato son 12 meses. Y ya la tercera renovación usted pasa a contrato indefinido. ¿Ya? Primera renovación, contrato a plazo fijo. Segunda renovación, contrato a plazo fijo. Tercera, contrato indefinido. Pero los de obra, ¿ya? O faena, como se les llaman, tienen un periodo más largo, que son 15 meses, que serían 3 meses más aproximadamente para estar dentro de ese tipo de contratación en ese aspecto. Artículo 56, las remuneraciones deberán pagarse en día de trabajo, o sea, de lunes a viernes, ya, pero de por sí, a ver, los días más habituales de pago, ¿cuáles serían, chiquillos? Ya que tenemos, inclusive, me gusta esta sección porque tengo muy buena conexión, tengo a 16 personas conectadas. A ver, tenemos a Andrés, Ariana, Boris, Cristian, Dayana, Débora, Gino, Janet, José, Leonidas, Melina, Nicole, Rina, Rita y Vania. Chiquillos, a los que trabajan, ¿qué día les pagan ustedes? Porque siempre esta fecha de pago tiene que ser sabida por el trabajador. Inclusive se tiene que pagar en un día de trabajo, ¿ya? La Débora nos dice, último día del mes de plazo, día 5. La Dayana nos dice 27, la Vania el 30, la Rina el 30. De por sí lo más habitual es el día 30. Leonidas me dice, me pagan el último día hábil del mes. La Rita, los 2 días hábiles anteriores a fin de mes. El Andrés nos dice primeros 5 días. En mi caso, el Gino dice, es muy extraño los 15 y los 30. Ah, pero es que tú tienes acordado por las unidades de tiempo quincenales, pues Gino, ¿ya? Cada día 15. Ariana, soy independiente, chuta, ya, ánimo, mujer. Nicole, día 30 y el Gino nos dice así es. Ya, lo más habitual es como el penúltimo día hábil, ya inclusive, ojo con eso, porque tiene que ser un día hábil el día de pago, pero a veces hay algunas empresas que se demoran con las transferencias y, por ejemplo, ya pueden pagar el día viernes, pero la transferencia se hace de jueves para viernes o se hace de viernes para sábado, ¿ya? Eso dependiendo mucho cuando se manden las nóminas de los pagos de las propias remuneraciones. El Cristian nos dice todos los 28 por acá y la Melina también los 28. Son fechas bastante habituales. Sí, dependiendo mucho de los bancos también, Dayana, porque inclusive si mandamos una nómina, son por lo menos 3 o 4 días antes del pago. Y si usted la manda tarde, pucha, ahí se venden un tremendo forro. Se venden un tremendo forro, sí. Los bancos del BCI pagan antes. Yo sé que el Banco Falabella también es bien efectivo para pagar
esos temas. Inclusive si a usted le pagan, por ejemplo, un día viernes, con BCI, con Falabella, el día jueves, la noche ya tiene la plata. Así que ojo con eso, pero dependiendo mucho del banco y los sistemas que utilicen dentro de la empresa en ese aspecto. El Cristian me dice, a los que nos pagan los 28, el día 5 ya estamos. No vamos a hablar de esos temas, Cristian, porque hay algunos que nos pagan el último día y ya no tenemos plata. Ya, sí, yo creo que todos confirmamos lo que dice Cristian. ¿Mm? Ya, artículo 57. Ya, cotizaciones de seguridad social serán inembargables, obstante, serán embargadas las remuneraciones como parte que excedan el 56 unidades de fomento. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de las pensiones alimenticias. ¿Ya? Esta imagen es una ironía, nomás chiquillo. Inclusive dentro de estas pensiones alimenticias, yo me recuerdo que en algún momento fueron en porcentaje, pero ahora el valor de la pensión de alimentos cambió inclusive hasta con el propio sueldo mínimo, porque esto está estipulado por monto, por ejemplo, por un solo hijo son 200.000 pesos, por dos hijos son 150.000 pesos, pero ahí depende mucho de la situación, porque a veces los tribunales son re complicados con este tema de las cotizaciones, porque por ejemplo, a ver, nosotros en algún momento tuvimos una persona que tenía cuatro hijos y ¿cómo se llama? Nos llegó una demanda inclusive por la deuda, porque aquí hay dos temas corriendo por el mismo carril de la deuda de pensión de alimentos. Está lo que tiene que pagar el trabajador de forma mensual y hay algunos que han repactado su deuda. ¿Ya? O sea, usted le está descontando en la liquidación el pacto de esta deuda, así como lo hizo algún candidato presidencial, que no sé, me da vergüenza que sea candidato presidencial, que este señor Parisi, quien fue, que tenía una deuda de 200 millones de pesos y la repactó como por lo menos a 20 años aproximadamente. Está la repactación y está lo que tienen que pagar de forma mensual. Y si les llegan esas dos cosas hay que descontarlas en la liquidación de sueldo en ese aspecto, porque inclusive con esta ley Papito Corazón, que en este caso empezó a aplicar, a ver, siendo bien preciso, diciembre del 2022, hasta en los finiquitos chiquillos de los trabajadores tenemos que colocar y llenar un documento que si el trabajador tiene o no tiene pensión de alimentos. ¿Y por qué hablo de trabajador en sí? Porque aunque ustedes no lo crean, nosotros en nuestra empresa tenemos a 5 funcionarias que están demandadas por pensión de alimentos y eso simplemente por haber abandonado a sus hijos, porque esto si bien se estigmatiza bastante al género masculino, pero nosotros hemos descubierto que en el último tiempo también el género femenino lo ha hecho presente en ese aspecto. Pero también si son deudores, les descuentan. Sí, por supuesto. De todo, de todo, de todo, de todo. Inclusive, a ver, cómo han recuperado un poco de plata las personas que pasan por esta situación, le han retirado hasta las platas de los fondos de la AFP. Así que si tienen algún deudor por ahí, inclusive si es que venden algún auto, una propiedad, hasta no los querían dejar entrar al estadio, o sea, hay bastantes temas que aparte de este descuento de la pensión de alimentos, que inclusive, a ver, los valores se los voy a colocar acá en el chat para que los puedan ver. Lo estoy viendo aquí por otro lado, ¿ya? Esos son los montos, se los dejé en el chat. Por hijo, 40% de un ingreso mínimo, que en este caso serían 200.000 pesos, por dos o más hijos, el monto sería 150.000 pesos por hijo, ¿ya? Pero ahí depende mucho de la situación, porque depende también del ingreso que tenga la persona que es demandada por pensión de alimentos, que también está considerado dentro de estos procesos en ese aspecto. Ya, tenemos el artículo 58, el empleador deberá deducir las remuneraciones, los impuestos. Aquí hablamos de todas las obligaciones, AFP, salud, seguro de cesantía, que inclusive aquí podemos ver nuestro sistema de seguridad social, que acá tenemos el sistema de pensiones, AFP, seguridad y salud en el trabajo, que en este caso es la ley 16.744, la mutual, para ser más preciso, pero la mutual, esa cotización del 0,93 lo paga la empresa, ya no lo paga el trabajador. Seguro de cesantía, 3%, y el sistema de salud, que puede ser público o puede ser privado, que
como base tiene un 7% en ese aspecto, dentro de los principales conceptos. Artículo 58, descuentos legales, después lo vamos a profundizar porque tenemos una clase exclusiva para ver los descuentos legales, inclusive vamos a reconocerlos dentro de su cálculo respectivamente. Y aquí hay un tema interesante, por ejemplo, si el trabajador fallece, ¿qué pasa con las remuneraciones en ese aspecto? Acá, dentro de ¿cómo se llama?, del código, hace mención, y ojo con esto, eh, las remuneraciones que se adeuden, por ejemplo, cuando muere un trabajador, queda, por ejemplo, los días de trabajo, el finiquito, que el finiquito siempre son como las vacaciones, pero si tiene, por ejemplo, algún acuerdo que si fallece y le pagan los años de servicio, perfectamente los puede cobrar, pero eso dependiendo del tipo de contrato, porque eso no es obligación, solamente se pagan las vacaciones. Eh, Serán pagadas por el empleador a la persona que se haga cargo de los funerales, ¿ya? De por sí quien demuestre quién pagó los funerales perfectamente puede cobrar el finiquito y las remuneraciones que queden pendientes en la empresa, pero de por sí algunas empresas somos bien pro para este tema. Si es, por ejemplo, el papá o la mamá, pedimos posesión efectiva, que esto ya no, este trámite por si acaso ya no se hace en notaría, chiquillos, después de pandemia quedó en el registro civil por si acaso, ¿ya? Eh, y básicamente dentro de este fallecimiento del trabajador, que ese es el artículo 60, si hay algún saldo respectivo, básicamente lo tenemos que pagar al cónyuge, familia y quien lo reclame en ese aspecto. Ya, pero de por sí la ley nos dice que quien pague los servicios funerarios, ya, pero usted si quiere ser más preciso puede pedir una posesión efectiva para que básicamente puedan hacer cobrar, no sé, estos años de servicio, vacaciones o la última remuneración. Pero la obligación de la empresa es pagar simplemente vacaciones en el caso de la muerte de este trabajador. Acá, otro dato, artículo 62 bis, aquí hablamos del principio de igualdad de las remuneraciones. Inclusive aquí hablamos, por ejemplo, de cargos que quizá tengan la misma función, cargos que tengan el mismo puesto y cargos que principalmente hagan las mismas funciones y responsabilidades, pero dentro de sus funciones y responsabilidades, ustedes saben que siempre hay desigualdades dentro de estos procesos y de por sí, si usted encuentra cualquier irregularidad o, por ejemplo, la mayor irregularidad que hay siempre, que por ser, no sé, dentro de los géneros, ser hombre, ser mujer, les paguen más a los hombres o les paguen más a las mujeres. Básicamente, acá el artículo 62 bis, el empleador debe dar cumplimiento a este principio de igualdad y básicamente personas que hagan el mismo trabajo, tendrían que tener las mismas remuneraciones en ese aspecto. Sabemos que en algunos casos pueden que hayan algunas diferencias dentro de esas propias remuneraciones, quizá por antigüedad, por las propias horas extras, que algunos trabajadores a veces no entienden, que eso es ¿cómo se llama?, un mérito propio, hacer horas extras, o por ejemplo las propias comisiones. Pero si tenemos un sueldo base, por ejemplo, y tenemos una parte operativa de 100 trabajadores, a todos les pagamos el mínimo, y si a mí me cae bien un trabajador y yo le pago porque me cae bien, solamente 650.000 pesos solamente por eso, estaría mal dentro de la justicia, dentro de esta equidad interna que deberíamos tener dentro de la empresa, y este artículo 62 bis obliga a las empresas a dar cumplimiento a este principio de igualdad, principalmente dentro de este equilibrio que tiene que estar dentro de los hombres y mujeres. Porcentaje de desigualdad dentro de estos sueldos básicamente está dentro de un 27-30%, solamente por ser mujer en ese aspecto. Así que chiquillas, ojo ahí con sus sueldos, que perfectamente, si ven alguna injusticia, la pueden reclamar en ese aspecto. Ya, los demás se los voy a dejar, chiquillos, porque el tiempo nos apremia. Inclusive, lo que quiero mostrarles yo ahora, voy a sacar un poquito acá la pantalla. Quiero mostrarles las actividades y orientarlos un poquito en lo que tienen que hacer el día, espérame un segundo, el día sábado,
porque el día sábado es el día que ustedes tienen que hacer sus actividades respectivamente. Vamos a ver ahí que aparezcan en nuestra pantalla para básicamente reforzar un poquito ahí las comunicaciones. Ya, estamos acá en cálculo de remuneraciones, unidad número 1, tenemos nuestra semana número 1. Tenemos, ahí está la grabación, chiquillos, por si acaso, de la sesión 1, porque si la quieren revisar, ¿ya? Está clase 1, clase 2, la que revisamos hoy día, el día lunes, que está la presentación de la asignatura también. Inclusive se las voy a dejar ordenadita para que ustedes la puedan ver. Y tenemos un contenido interactivo, que es un videito que tiene que ver, ¿ya? También un video sobre las remuneraciones de esta semana. La primera actividad es bastante sencilla, chiquillos. Básicamente es consultar el material de clase y se llama reconocimiento de ítems, ¿ya? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Así tal como lo hicimos en la sesión de hoy día, ¿ya? Reconocer, por ejemplo, si las partes de las remuneraciones, por ejemplo, el aguinaldo de fiestas patrias, que este está resuelto, es imponible o tributable. Por ejemplo, la gratificación usted tiene que definir si es que es imponible, tributable, no imponible y no tributable. Esto es un archivo Word, usted lo puede descargar, puede revisar las PPTs de clase y puede revisar el código del trabajo para definir cuáles son estos conceptos. Inclusive tiene un material de consulta que tenemos varios links ahí para poder revisar. Y dentro de la segunda parte, identificar, por ejemplo, cuáles son haberes imponibles, no imponibles y descuentos. Solamente eso. No quiero que coloquen montos ni que coloquen nada por el estilo. Solamente identificar los haberes en ese aspecto. Y la actividad 2 es simplemente dar lectura a un dictamen de la Dirección del Trabajo, ya que es bastante didáctico en ese aspecto, chiquillos, que es básicamente el dictamen 3662, que la materia de ese dictamen son las remuneraciones, y después de la lectura, porque este dictamen es del 2010, yo siempre lo pido que lo revisen para que nos interioricemos del concepto de remuneración, responder a estas tres preguntas, ya que las preguntas las pueden responder acá abajito de la actividad. Por ejemplo, ¿qué entiende por remuneración imponible o haberes imponibles? ¿A qué se refieren algunos con remuneración no imponible o haberes no imponibles, si es correcto el término? Y si la liquidación que se encuentra en blanco, por ejemplo, reconocer haberes imponibles y no imponibles. Pero todas esas respuestas se sacan de acá de la lectura en ese aspecto, que sería lo único que se debería hacer esta semana. No, se envía, usted ingresa a la actividad y en la actividad tiene un formato de entrega. Y ese formato de entrega está en el mismo, donde mismo se hace la actividad. Así que, Gino, para que la puedan, si que la quieren escribir, la pueden escribir. Y si descargan el archivo Word perfectamente lo pueden completar y lo pueden dar para desarrollar esas actividades. Yo les dije que la primera semana iba a ser teórica, pero ya la próxima semana vamos a aplicar un poquito más en los conceptos, por ejemplo, horas extras, gratificación, y deberíamos estar viendo impuesto único dentro de los conceptos más relevantes que vamos a ver la próxima semana. Yo estoy en la sede por si acaso, inclusive por eso que estoy mirando para acá para el lado, porque me están mirando para echarme. ¿Por dónde se envía el link de su clase? No sé a qué se refiere con eso, ¿de conexión o de la grabación? Rita, revisa tu plataforma. Así tal como lo revisamos acá, revisa la plataforma y toda la información está en la plataforma. Todo lo que hemos visto en la plataforma en la semana 1 está la grabación de la clase anterior, va a estar esta también, para que básicamente la puedan ver. Y el sábado no hay link de conexión, ya porque no hay clases el día sábado, solamente usted tiene que ingresar a la plataforma, hacer las actividades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, es asincrónico, así que no esperen enlace el día sábado, así que si en algún momento nos toca, por ejemplo, hacer alguna prueba, yo creo que ahí podría colocar un enlace para aclarar algunas dudas en ese aspecto, porque yo les dije que las evaluaciones, a ver, mi principal objetivo es que nosotros podamos desarrollar una liquidación de sueldo en la unidad número 1 y en la unidad número 2 desarrollar un finiquito, así que van a quedar con contenidos bastante prácticos para que puedan desempeñar en sus propios trabajos o simplemente comprender
cómo son sus formas de pago en sus respectivos trabajos. Así que, chiquillos, 10:35, un fuerte abrazo, se me cuidan muchísimo, están todos los canales de comunicación abiertos, está el foro en el caso que tenga algunas dudas, y si el día sábado tiene alguna consulta, me escribe a mi correo electrónico. Así que yo respondo absolutamente todo. Así que un fuerte abrazo, chiquillos, y se me cuidan muchísimo. A descansar. Chao, chiquillos, se me cuidan mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.